Ministerio Evangelístico Pentecostal Emmanuel Mepech presenta su programa Conversando en Emmanuel, conducido por nuestro pastor evangelista Pedro Pablo Santibáñez. Creemos que en su nombre hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Comunícate con nosotros al 22782879. Radio Emmanuel Peñalolén 94.9 del dial. Que Dios bendiga a nuestro hermano Julio César Clavijo, que está allá en Colombia. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo desde acá de Radio Emmanuel Peñalolén 94.9 del dial FM y del Ministerio Evangelístico Pentecostal Emmanuel Mepech, el que le habla es el pastor Pedro Pablo Santibáñez del Ministerio Evangelístico Pentecostal Emmanuel Mepech. Así que ya nos presentamos y eso es bueno. Y mi hermano Julio César, empezamos cuando usted diga. Al toque de con. Listo, hermano Pedro Pablo. Estamos listos entonces para iniciar. Amén. Con la ayuda de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos listos acá? Sí, el que del título, ¿cierto? ¿O lo damos nosotros? ¿Escuchó mi hermano Julio César? No. A ver. Sí, señor, sí. Sí. ¿El título lo da usted o las preguntas? Empezamos con las preguntas, como usted quiera. Bueno, pues sí, si quiere yo lo presento. Sí, el Amén. título del tema que vamos a tocar hoy, o el periodo que vamos a tocar hoy, Amén, es la iglesia durante las persecuciones del Imperio Romano. Amén. Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios un periodo que va desde el año 100 después de Cristo, Amén, hasta el año 313 después de Cristo. Amén. Un periodo de unos 213 años es el que vamos a estudiar. Amén. La iglesia durante las persecuciones del Imperio Romano. Amén. Amén. Mi hermano Julio César, ¿empezamos con las preguntas o le da el comienzo a usted? Sí, mi hermano Pedro Pablo, sí, si ustedes tienen las preguntas ahí, comencemos a contestar las preguntas para ir entonces ambientando el tema y darnos cuenta acerca de qué es lo que vamos a tratar, para que los oyentes puedan irse también ubicando acerca de este precioso tema que vamos a tratar en esta hora. Amén. Entonces comenzamos con la ayuda del Señor. Mi hermana, mi esposa, la cual está en los controles, aquí está nuestro hermano, nuevamente, miren, nuestro hermano Sergito. Amén. Así que mi esposa le va a dar comienzo. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Julio, que la paz de Cristo esté con usted. La primera pregunta sería entonces, ¿por qué razón ha escogido el título de la iglesia durante las persecuciones del Imperio Romano para este periodo? Amén, gloria al Señor Jesús. Sí, bueno, ¿por qué razón se ha escogido este título de la iglesia durante las persecuciones del Imperio Romano para este periodo? Bueno, la razón por la cual he escogido este título obedece a que este periodo, que abarca 213 años, se dieron 7 terribles persecuciones contra los cristianos así. Sí, amén. La primera persecución de un emperador llamado Trajano en los años 109 al 111. Amén. La persecución de Marco Aurelio del 161 al 180 después de Cristo. La persecución de Septimio Severo del 202 al 210 después de Cristo. Aleluya. La persecución de Maximino en el año 235. La persecución de Decio del 250 al 251. Y la persecución de Valeriano
del 256 al 259, y la persecución de Diocleciano, llamada también la Gran Persecución, que fue entre los años 303 al 313 después de Cristo. Como ustedes pueden apreciar, esta condición de persecución no fue continua. Sí, porque vemos unos periodos en los que no hubo persecuciones, pero la condición de persecución sí era propensa a estallar en cualquier momento en unas formas terribles. Esta persecución consistía, entre otras cosas, en disminuir los derechos públicos a los cristianos, en el destierro, en el encarcelamiento, el azotamiento, la tortura y hasta en su ejecución por distintos medios, ya fueran decapitados, apedreados, quemados o arrojándolos a las fieras en el anfiteatro. La persecución también consistía en la confiscación de sus bienes, en la destrucción de sus propiedades y también la destrucción del material escrito en donde ellos compartían sus opiniones doctrinales. Sin embargo, podemos darnos cuenta que las persecuciones no acabaron con la iglesia, todo lo contrario, el desprecio por parte de algunos romanos hacia los cristianos, así como la sangre de los mártires, se convirtieron en una semilla que daba frutos por todo el imperio. Y el número de cristianos aumentó de una manera considerable, al punto que se estima que en este periodo ya habían iglesias desde el río Éufrates hasta lo que hoy se conoce como España, y desde Inglaterra hasta el norte de África. Entonces nos damos cuenta de la razón por la cual este periodo, podemos llamarlo el periodo de la iglesia durante las persecuciones del Imperio Romano. Amén. Sí, mi hermano Pedro Pablo. Amén, amén. Qué interesante, hermano Julio César. Aquí yo estaba viendo una de las fechas de 303 al 313. Aquí ya se estaba gestando lo que era la Trinidad. En el 303 al 313 ya se había gestado más o menos la Trinidad, ya venían con esa idea, o era una persecución simplemente a la iglesia. Nosotros durante esta exposición vamos a mirar de dónde salió esa idea trinitaria. Amén. Más adelantico vamos a mirar eso bien. Amén. Vamos a darle una muy buena exposición y explicación. Amén. Para que los hermanos y los oyentes puedan entender esa idea, pero lo importante es que, como lo hemos visto, la iglesia primitiva creyó en un solo Dios, sí, ¿cierto? Creyó que ese único Dios fue manifestado en carne. Amén. Y nos vamos a dar cuenta que durante este periodo de la iglesia, este periodo del año 100 al 313, Amén. También hubo mucha gente que creyó en esta doctrina del único Dios. Entonces vamos a mirarlo un poco más adelante, hermano Pedro Pablo. Si usted quiere, continuamos con las preguntas que tienen ahí preparadas. Amén. Y luego ya durante la exposición podemos responder bien, de una manera ordenada, esa pregunta que usted me hace. Amén, amén. Amén, hermano Julio César. Vamos con la otra pregunta. Acuérdese que estamos saliendo por Radio Emanuel Peñalolén 94.9 del dial FM. Mi hermana Elsa. Sí, amén. La segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las razones que condujeron a los emperadores romanos a perseguir a los cristianos? Amén. Muy interesante la pregunta. Yo tengo identificadas 4 razones principales, sí, por las que los emperadores romanos decidieron perseguir a los cristianos. Sí. Número 1, que los cristianos se oponían a toda forma de idolatría. Amén. Por ejemplo, en Roma se hacía un culto a cada emperador de turno. Ese culto, cada emperador de turno era considerado como una divinidad, como una deidad, como Amén. Un dios. Amén. En las ciudades romanas habían imágenes del emperador, y estas imágenes se adoraban arrojando incienso sobre un altar. Amén. Pero los cristianos se negaban a participar del culto al emperador. Amén. Y además decían continuamente que Jesús era el verdadero rey, por lo cual ellos fueron señalados como desleales y conspiradores de una revolución. Amén. Amén. De igual modo, los cristianos de aquella época enseñaban que no son dioses los que se hacen con las manos, lo que generaba indignación por parte de los que vivían del negocio de fabricar imágenes. Sí, amén. Y también a los amantes de la adoración a aquellos ídolos. Amén. En el siglo I, ya el apóstol Pablo había experimentado algo similar en Éfeso. Aleluya, ¿verdad?
cuando fue atacado y su vida puesta en peligro por parte de los adoradores de la diosa Diana, que también era conocida por los griegos como Artemisa, tal y como se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículo 23 al 41. Yo invito a los lectores para que si tienen a los oyentes, para que si tienen la oportunidad, después de que se termine este programa, ustedes lean en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, 23 al 41, para que se den cuenta cómo fue el rechazo de la gente de Éfeso cuando Pablo predicó la doctrina de un solo Dios y cuando les dijo que no son dioses los que se hacen con las manos. La misma situación que experimentó el apóstol Pablo en Éfeso la comenzaron a experimentar ya los cristianos en general en este segundo periodo de la iglesia que estamos estudiando, y por esta razón ellos eran muy perseguidos. Número 2, el cristianismo aparecía como un nivelador de la sociedad al considerar iguales a todos los hombres, porque predicaban que toda la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, sin distingos de origen étnico, racial, académico, de género, de estatus económico, etc. En Gálatas 3:28, el apóstol Pablo había escrito que en la iglesia ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así, por ejemplo, en la iglesia, un esclavo era tratado igual que un noble. Recordemos que el apóstol Jacobo había escrito: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Eso lo encontramos en Santiago 2:1 y los versículos que siguen. Esta idea niveladora de la sociedad disgustaba en gran manera a los emperadores y a las clases sociales altas e influyentes del Imperio Romano. Por esta razón, también entonces los cristianos sufrían persecución. Número 3, para intentar desacreditar a los cristianos, sus enemigos idearon falsos rumores, como por ejemplo que en sus reuniones se realizaban actos lascivos o criminales y que hasta sacrificaban a niños y luego se los comían. Pero pues era una forma para intentar desacreditarlos. Número 4, la persecución a los cristianos también les servía a los emperadores para buscar excusas ante sus propias incompetencias de gobierno. Por ejemplo, el emperador Septimio Severo usó la persecución como pretexto para atribuir a los cristianos una peste y un hambre que asolaban el imperio durante su época. Entonces los tomaban como, si se puede decir así, como chivos expiatorios para echarles la culpa de la incompetencia de sus gobiernos. Estas fueron las razones principales que condujeron a dichas persecuciones. Entonces nos damos cuenta por qué razón era que en el Imperio Romano los emperadores decidieron perseguir a los cristianos. Es muy bueno aclarar acá que no es que todas las personas del Imperio Romano odiaran a los cristianos, sino que era un sector, y especialmente un sector muy influyente. Por esta razón, entonces, los cristianos fueron perseguidos de una manera violenta y durante muchas oportunidades en ese imperio. Amén. Esto como que me recuerda también, hermano Julio César, que también hoy día se nos tilda a los que creemos y los que somos del nombre, porque bueno, yo salí de una iglesia trinitaria donde se decía que los del nombre prácticamente eran satánicos o diabólicos. Entonces se tilda lo mismo, pasa lo mismo que pasó anteriormente. Están con esa idea de que se comen los niños, que, oiga, si esto no es nuevo, esto hoy día se ha inventado exactamente lo mismo. Hoy día está ese mismo espíritu del diablo metido en algunas iglesias en persecución a la iglesia del nombre, y colocando cosas que no son, que son satánicos, que son diabólicos, que son huérfanos porque tienen un puro Dios. Oiga, cualquier cantidad de cosas. Entonces, esto no es nuevo, yo creo que esto quedó. Yo creo que el espíritu de los emperadores aún reina en algunas iglesias trinitarias. No puedo meter a todos, pero algunas iglesias trinitarias. Muy interesante, mi hermano Julio César. Así es, hermano Pedro Pablo, sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Claro que es verdad que la iglesia ha intentado ser difamada por el diablo durante todas las épocas. Se dicen cosas mentirosas con respecto a nosotros, cosas horribles, pero gracias a Dios estamos aquí para aclarar todos esos puntos, para ayudar a mostrarle a la gente que lo único que nosotros hacemos es creerle a lo que dice la palabra del Señor y seguimos proclamando la verdad que aprendimos de la Biblia. Amén. Y lo más glorioso de todo esto, que esta verdad permanece y que esa es la pica que tienen, porque no tienen argumento.
ese Padre, Hijo, Espíritu Santo que le inventó la Iglesia Católica, lamentablemente no lo conocieron los apóstoles como doctrina, no lo nombraron como doctrina, y ahí está el problema, que ellos aún se sujetan de un puro versículo, y más ese versículo está cuestionado. Hermano Julio César. Amén, amén, así es. Entonces, por eso es que nosotros estamos invitando a la gente a que confíe en la palabra del Señor, la Biblia, porque es la Biblia la que nos da a nosotros amén, la verdadera enseñanza, y es en la Biblia en la que nosotros tenemos que poner la confianza, porque es la palabra de Dios. Amén. Mi hermano Julio César, vamos con la tercera pregunta, si no me equivoco. Sí, tercera. Amén. Sí, hermano Pedro Pablo, vamos con la siguiente pregunta. Amén. Sí, señor. Amén. Amén, hermano Julio, el Señor le bendiga. Tercera pregunta. ¿Qué fuentes pueden ser usadas para intentar reconstruir nuestra comprensión histórica de este periodo? Sí, amén. La persecución de los cristianos durante los siglos segundo, tercero y principios del siglo cuarto está muy bien documentada en los historiadores seculares de aquella época. Sí, amén. Y también en los historiadores de todas las épocas posteriores. Es decir, lo que nosotros estamos hablando, eso está muy bien documentado en la historia de que los emperadores de esta época persiguieron a los cristianos, sí, a la iglesia cristiana que florecía por todo el imperio. De manera que lo que nosotros estamos hablando, eso lo puede consultar usted, o estimado oyente, Amén. lo puede consultar en cualquier libro de historia, porque usted va a encontrar ahí las explicaciones al respecto. Amén. De otro lado, para nuestra comprensión doctrinal, Sí. es decir, para saber lo que creía la iglesia cristiana de este periodo, tenemos que recurrir a los libros que han logrado sobrevivir durante los siglos. Amén. Como lo veremos más adelante en otras de las enseñanzas acerca de la historia de la iglesia, cuando el catolicismo romano se impuso como la religión oficial del Imperio Romano, Sí, Amén. esta iglesia católica romana destruyó de manera selectiva Sí. las obras de antiguos escritores que no Así estaban es. de acuerdo con ciertas doctrinas católicas, Sí. pero la iglesia católica decidió conservar también ciertas obras que les parecieron convenientes para sustentar sus doctrinas. Tenemos que tener presente que antes de la invención de la imprenta, los libros eran reproducidos a mano Sí. y a un alto costo. Sí. De manera que borrar de la historia a una cierta obra no era algo tan difícil, Sí, porque eran verdad. pocos los ejemplares, no era sino Sí. localizarlos, quemarlos y ya se borraban algunos libros de la historia. Sí, Amén. Aún así, nosotros como iglesia apostólica, como la iglesia del nombre de Jesús, Amén. como la iglesia pentecostal, Amén. sabemos que nuestra fe no puede fundarse en los libros extrabíblicos, sino únicamente en lo que enseña la palabra de La Dios. palabra del Señor, amén. Las fuentes posteriores a la Biblia solamente nos sirven para conocer quiénes mantuvieron la doctrina apostólica a través de los siglos Amén. y también para conocer cuándo se iniciaron y cómo se infiltraron dentro de la cristiandad ciertas herejías. ¿Verdad? Sí. Lo maravilloso de todo es que a la Biblia, que es nuestra fuente de fe y verdad y de doctrina, nadie la ha podido ni la podrá destruir, Amén. porque el Señor Jesucristo dijo que la palabra de Él es eterna. Amén. Entonces, a la escritura no la han podido destruir, de manera que también esto nos enseña que nuestra confianza tiene que estar puesta es en lo que dice la palabra del Señor. Así Ciertamente hay libros y a través de los libros y a través de la historia podemos aprender muchas cosas, pero lo que aprendimos cuando estudiamos el periodo de la iglesia primitiva es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en lo que enseñó la iglesia primitiva, Amén. en lo que ellos predicaron, en lo que ellos anunciaron, en lo que ellos defendieron. Amén. Y también terminamos nosotros la pasada enseñanza acerca de la iglesia primitiva, mostrando que nosotros no debemos ni añadirle ni quitarle a la palabra de verdad, Verdad. sino siempre procurar estar sujetos a ella. Amén. Entonces, a través de estas fuentes históricas, a través de estos libros que escribieron hombres de esta etapa, lo que nos vamos a enterar es lo que ellos creían y cómo lo creían, pero ya sabemos nosotros que no podemos poner nuestra confianza sino en la Biblia y solo en la Biblia. Por eso le decimos nosotros a la gente, es en la palabra de Dios donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza doctrinal, no en los libros posteriores. Pero por supuesto los libros posteriores sí nos van a ayudar a tener una idea de cómo fue lo que creían y cómo se desarrollaron ciertas herejías. Amén. Por supuesto, como lo hemos dicho y recalcamos, estos libros con los que contamos hoy
no son todos los libros que existieron en aquella época. Tenemos que saber que muchos de los libros fueron destruidos a conveniencia luego que la Iglesia Católica tomó el control del Imperio Romano, y luego también ella tomó el control de la historia, pero gracias a Dios nosotros tenemos hoy acceso a mucho material, y también a través de internet tenemos acceso a mucho material que antes era más difícil, y podemos opinar de la historia de una manera mucho más completa de la historia de aquella época. Sí, señor. Amén, amén. Mi hermano Julio César, hay escritos en la Biblia, que los teólogos reconocen que hay palabras que se agregaron en la Biblia, y como Mateo 28, 19, Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron agregados, y eso lo reconocen hasta algunos trinitarios por ahí, que fueron agregados. Hay otros versículos más que también fueron agregados, y por eso decía la palabra del Señor: hay del que le añadiere y hay del que le quitare, porque Dios sabía que a esta Biblia, que es verdadera, que es fiel, le iban a añadir y quitar. Es cierto, tenemos que guiarnos por la Biblia porque es la materia más fiel que tenemos, pero acuérdese también que la Biblia dice que en la boca de 2 o 3 testigos se define todo asunto. Entonces nosotros nos dejó bastantes testigos del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos esos testigos que están, pero hay versículos que están cuestionados. Incluso hay predicadores trinitarios, no me acuerdo de un nombre de ellos. Había uno que tiró un video y que decía que ciertamente el libro, en el pasaje de Mateo 28, 19, las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo habían sido añadidas. Y eso es una verdad gritada, y no tan solo por la iglesia del nombre, sino también por algunos trinitarios. Sí, hermano Pedro Pablo, sí. Yo en la próxima enseñanza acerca de la historia de la iglesia, la próxima que vamos a tener con la ayuda de nuestro Dios, vamos a analizar unas citas muy importantes que dio Eusebio de Cesarea acerca de Mateo 28, 19, Eusebio, y ese nos va a ayudar, pero vamos a mirar que ese versículo lo tenemos que tratar en el periodo siguiente que vamos a analizar, porque allá nos va a ayudar mucho para tener una comprensión sobre él. De todas maneras, lo que tenemos que aclarar, y como lo dijimos en nuestra enseñanza primera, mostramos cómo toda la gente que se bautizaba, que creía en la palabra del Señor, que se añadía a la iglesia, ellos se arrepentían de corazón, eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús, y eran llenos del Espíritu Santo. Ese es el testimonio que encontramos en la Biblia, y nosotros no debemos añadirle más, sino que debemos conformarnos con la palabra de verdad. Por eso invitamos también a los que nos están oyendo ahora, los que están viendo el video en este momento, los que están oyendo por la radio, los invitamos para que también vean la primera parte. Si usted llegó a la segunda parte de esta enseñanza, lo invitamos también para que se dirija primero a la primera parte, que fue la iglesia primitiva, para que usted pueda ir haciéndose a una muy buena idea acerca de la historia de la iglesia del nombre de Jesús, para que no se le vaya a quedar a usted una parte sin ver. Realmente la enseñanza número 1 de la iglesia primitiva es nuestro punto de partida, y nosotros sí queremos que usted no se pierda esa porción, y que si usted quiere opinar sobre este video, quiere opinar sobre esta enseñanza, primero se vea la primera parte para que pueda entender. Amén. Mi hermano Julio César, vamos con la cuarta y última pregunta, si no me equivoco, ¿no? Él ya tiene libertad ahora para ahora tiene libertad el hermano Julio César. Hermano Julio César, usted tiene la palabra, usted tiene la libertad para exponer el tema. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro Pablo, todos los hermanos que están en la cabina, el hermano Sergio, también a su esposa. Gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad, y a todos los hermanos y a todos los amigos que nos oyen en esta hora. Yo le doy muchas gracias al Señor que nosotros podamos estar haciendo este programa, que nosotros podamos estarle contando a la gente acerca de la historia de la verdadera iglesia del nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Pedro Pablo. Voy a dar entonces una exposición de una manera amplia, y al final, con la ayuda del Señor, esperamos, si ustedes tienen preguntas de la audiencia o ustedes mismos allá en la cabina, con la ayuda del Señor les vamos a responder. Yo invito a todos los que nos están oyendo en esta hora que presten muy buena atención, que no se pierdan de ninguno de los detalles que yo voy a decir,
porque cada cosa de las que voy a hablar es importante. Amén. Si usted quiere opinar, si usted quiere dar su apreciación sobre el video, es importante, sobre la enseñanza de hoy, es importante que usted la escuche completa, Sí, amén. y que si no entiende algo, usted la repita, la Amén. vuelva a repetir, hasta Amén. que usted tenga una comprensión clara de lo que estamos hablando. Sí, amén. ¿Verdad? Vamos entonces a Amén. ampliar nuestra exposición acerca de la iglesia durante el periodo de las persecuciones por parte del Imperio Romano, Sí. periodo que va, como hemos dicho, desde el año 100 después de Cristo Sí. hasta el año 313 después de Cristo. Amén. Recordemos que en nuestro video anterior acerca de la iglesia primitiva, observamos que la iglesia nació un día del Pentecostés, donde mucha gente, como 3.000 personas, empezaron la iglesia a través de un verdadero arrepentimiento, del bautismo en agua en el nombre de Jesús Amén. y del recibimiento del Espíritu Santo para una vida nueva. Amén. Ellos predicaron y cumplieron literalmente el mensaje que hallamos en Hechos 2:38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Amén, Jesucristo para el amén. perdón de los pecados, Amén. y recibiréis el don del Espíritu Santo, Así es, Señor. porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. También vimos que la iglesia primitiva enseñó consistentemente la unicidad de Dios, Sí. al confesar que hay un solo Dios, Amén. y que ese único Dios fue manifestado en carne como un hijo para venir a salvarnos. Así es, Amén. amén. Por lo tanto, para la iglesia primitiva, Jesús es Emanuel, Amén, el amén. único Dios que estuvo con nosotros. Aleluya. Es decir, con la humanidad, en la condición de un hombre, Así es. ¿Verdad? a fin de poder derramar una sangre sin mancha y presentar un sacrificio sin contaminación, para que todo aquel que le reciba pueda obtener su salvación. Amén, amén. Durante el periodo de la iglesia, durante las persecuciones del Imperio Romano, años 100 al 313 después de Cristo, la gran mayoría de las personas que se identificaron como cristianas continuaron sosteniendo estas verdades. Sin embargo, también las herejías destructivas de las que se habló en el Nuevo Testamento, Amén. de las que se había profetizado en el Nuevo Testamento. Después de la época de los primeros apóstoles, vino un periodo que es conocido por algunos autores como la edad posapostólica, que algunos autores o algunos historiadores la abarcan entre el 90 al 140 después de Cristo. Amén. En esta época encontramos el testimonio de 3 pastores u obispos cristianos que fueron Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, quienes pudieron haber compartido en vida con algunos de los primeros apóstoles. Amén. La teología de estos hombres fue absolutamente unicitaria, ya que ellos enfatizaron su creencia en un solo Dios que se manifestó en carne y presentaron a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Amén, amén. De Clemente de Roma, Amén. por ejemplo, sobrevive su epístola a los Corintios, Amén. que es la primera obra de literatura cristiana después del Nuevo Testamento, en la que consta históricamente el nombre de su autor, la situación y la época en que se escribió, y algunos aspectos más de aquella época. Amén. De Ignacio de Antioquía sobreviven 7 epístolas, a saber, la epístola de Ignacio a los Efesios, otra epístola a los Magnesianos, otra a los Traianos, otra a los Romanos, otra a los Filadelfianos, otra a los Esmirneanos y otra epístola a Policarpo. Amén. De Policarpo de Esmirna sobrevive su epístola a Filipos. Como estamos diciendo acá, nosotros no confiamos en estas escrituras como si fueran, en estos escritos como si fueran la Biblia o la palabra de Dios, No, de ninguna pero volvemos a insistir que estas obras sí nos sirven para entender lo que estos hombres enseñaron y lo que estos hombres creían. Amén. Todas estas obras que yo he mencionado se pueden hallar a través de internet de manera gratuita. Pueden leer un análisis de las mismas en la sección 3.2 y en los apéndices de una obra que yo escribí titulada El ocultismo no es y nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios, que es una obra que escribí juntamente con el hermano Alfonso Suárez, Amén. en respuesta a un video fraudulento y difamatorio que publicaron 2 trinitarios perversos, Sí. los cuales, al carecer de cualquier preparación académica formal, solo se dedicaron a repetir unos mitos, intentándolos presentar como realidades históricas para intentar denigrar de nuestra fe. Sí, amén. Pero gracias a Dios pudimos hacer ese libro y hacer un video también que usted puede encontrar por YouTube, donde desmentimos los argumentos perversos de aquellos 2 hombres. Amén, amén. Clemente de Roma murió en el año, se estima que murió en el año 101 después de Cristo. Amén. Clemente de Roma habló de un único Dios, Sí, que tiene un solo nombre, el cual es Jesús. amén.
También destacó la obra de Jesús como hombre, Sí, amén. al decir que Jesucristo es el enviado de Dios, Amén. nuestro sumo sacerdote, Sí, amén. el Hijo de Dios, el resplandor de la majestad divina, el cetro de la majestad de Dios, Amén. el heredero del nombre más excelente y quien nos conduce a Dios. Sí, Es decir, nosotros vemos en Clemente de Roma una creencia totalmente unicitaria. Amén. Ignacio de Antioquía, que se estima que vivió entre el año 35 al año 107 después de Cristo, confesó en sus epístolas que él creyó que el único Dios invisible fue manifestado en carne. Amén. Aclaró que en cuanto a su condición divina, Dios es impasible, pero en cuanto a su manifestación en carne, Él es pasible, es decir, que pudo sufrir y morir. Amén. Es decir, que Dios en su condición divina no puede sufrir y morir, pero que Dios en su manifestación en carne sí es pasible, Sí. es decir, que pudo sufrir y morir. Dijo Ignacio que el Hijo, Jesucristo, es la manifestación de Dios en carne. Amén. Y dijo también Ignacio que esto lo dice aunque él reconoce que hay desobedientes que no quieren creerlo. Amén. Así como ocurre también hoy en día. Hay desobedientes que no quieren creer eso. Así es. Amén. Ignacio presentó el Evangelio como la buena nueva de Dios manifestado en carne. Amén. Y dijo que el reino de las tinieblas y el poder de la muerte fueron quebrantados cuando Dios vino en semejanza de hombre. Aleluya. Dijo también que el Evangelio es la proclamación de Jesucristo, porque Jesucristo es la mente del Padre, la vida verdadera, la salvación, la boca del Padre y la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Al reconocer que Dios fue manifestado en carne, Ignacio no tuvo ningún problema en decir que Jesucristo es el único Dios y también identificó a Jesucristo como el propio Padre. Aleluya. Aún más, Ignacio declaró que Jesús es el Dios que vive en los creyentes, Aleluya. por lo cual cada cristiano es templo de Jesucristo, Aleluya. ya que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Amén. Amén. Todo lo que Ignacio estaba diciendo es una creencia totalmente unicitaria. Pareciera que Ignacio estuviera repitiendo, o Ignacio fuera un maestro de la unicidad del día de hoy. Sí, amén. Jesucristo, dijo Ignacio, puede habitar en nosotros porque Él es el Espíritu. Amén. Al reconocer la verdad de la encarnación, Ignacio creyó que Jesucristo es también un verdadero hombre, el hombre perfecto y sin pecado nacido de una virgen. Sí, amén. Jesús, aún siendo Dios, dice Ignacio, se presentó como un hombre verdadero Amén. del linaje de David. Amén. Como la obra de Jesucristo es la que nos ha reconciliado con Dios según la carne, con Dios, entonces nosotros alabamos a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ignacio creyó que en su rol humano, según la carne, Jesucristo es nuestro ejemplo de vida hacia Dios. Sí, amén. Como el hombre Jesucristo es el Padre mismo manifestado en la carne Amén. y es nuestro ejemplo hacia el Padre, Sí, amén. por esta razón Él está íntimamente ligado con el Padre. Eso dijo Gloria a Ignacio. Dios. También confesó que el nombre singular del que Dios nos ha revelado es Jesús. Amén. Ignacio habló de un solo nombre, un Amén. nombre singular, y dijo que ese nombre que el Padre nos ha revelado es Jesús. Amén. Actualmente hay gente que no cree lo que Ignacio creía Sí, amén. y ni siquiera saben cuál es el nombre de Dios. Verdad. Pero Ignacio sí sabía que el nombre singular que Dios nos ha revelado es Jesús, y por lo tanto nos damos cuenta que Ignacio creía lo mismo que la iglesia primitiva creyó y confesó Sí. en el libro de los Hechos de los Apóstoles y por todas las cartas apostólicas y por todo el Nuevo Testamento. Amén. Ignacio dijo que por esa razón la iglesia lleva el nombre de Jesús Amén. y glorifica el nombre de Jesús. Amén. O sea que Ignacio también hablaba de la historia de la iglesia del nombre de Jesús como nosotros Amén. lo estamos Gloria a haciendo Dios. en esta hora. Amén. Si usted quiere leer, como les dije, si usted quiere leer las citas de Ignacio directamente de él, vaya a internet y busque las cartas de Ignacio que yo le acabo de mencionar, allí las va a encontrar, o también vaya a la fuente que yo le dije, a mi libro que le recomiendo, que el ocultismo no es y nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios, Amén. que usted puede también encontrar gratuitamente por internet, y vaya a los apéndices y usted se dará cuenta cómo en el apéndice yo tomo las citas textuales de los libros de Ignacio, de Policarpo Amén. y también de Clemente de Roma, de Roma, de Ignacio y de Policarpo. Amén. Vamos a mirar ahora de Policarpo Amén. de Esmirna. Sí, Policarpo de Esmirna se considera que vivió entre el año 65 al 155 después de Cristo. Él apoyó y tomó como suyas todas las palabras que Ignacio expresó en sus cartas. Amén. En consecuencia, Policarpo confesó a Jesucristo como Señor y Dios. Amén. También confesó la verdadera humanidad de Jesús y declaró que Dios efectuó su obra de salvación por medio de Jesucristo, Amén. quien es nuestro ejemplo hacia el Padre. Amén. A Policarpo se le atribuye esta frase pronunciada durante el momento de su martirio:
la cual es totalmente cristocéntrica. Amén. Dijo Policarpo: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? Amén, amén. O sea que vemos pues que aquellos creyentes posapostólicos, que inclusive Clemente, Ignacio y Policarpo, la Iglesia Católica los llama los padres posapostólicos. Amén. Imagínense usted, así los llama la Iglesia Católica. Amén. Pero vemos que aquellos llamados padres posapostólicos se adhirieron por completo al monoteísmo estricto en el sentido del Antiguo Testamento, pero lo complementaron con la revelación del Nuevo Testamento de que Jesús es el único Dios manifestado en carne. Amén. Es decir, aquellos hombres confesaron lo mismo que se dice en el Nuevo Testamento. Aleluya. Ellos no se inventaron nada más. Amén. Creyeron en un solo Dios y confesaron que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Amén, amén. Algunos trinitarios, al leer hoy en día las cartas de Policarpo, de Ignacio y las cartas de ellos, dicen que aquellos hombres creían en la Trinidad porque en las cartas de ellos se escucha la mención de el título Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso es un entendimiento falso acerca de lo que enseña la palabra del Señor. Es que nosotros creemos que a Dios se le puede llamar Padre, se le puede llamar Hijo, se le puede llamar Espíritu Santo y se le puede llamar de otros muchos títulos, pero eso no hace que Dios se vuelva 3, Verdad. o que se vuelva 4 o 5 o 6. Amén, amén, verdad. Entonces, el hecho de que ellos usaran esos títulos de Dios no quiere decir que ellos eran trinitarios. Lo que estamos mostrando acá es que ellos verdaderamente creyeron en un solo Dios. Amén. Y creyeron que Jesús es el único Dios manifestado en carne. Así es. Queda demostrado así que la doctrina oficial de la Iglesia de los siglos primero y segundo era la unicidad de Dios, porque los creyentes del siglo segundo continuaron creyendo en la unicidad de Dios. Aleluya. El Nuevo Testamento nos muestra que aún la iglesia del primer siglo tuvo que hacer frente a varias herejías. Eso ya lo habíamos visto en nuestra primera enseñanza, nuestro primer video. Sí. La iglesia del primer siglo tuvo que hacer la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva ya tuvo que hacer frente a varias herejías, lo que podemos ver allá en el libro del Apocalipsis, en las cartas a las iglesias del Asia Menor, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Amén. Y esto de enfrentar a las herejías ha sido una constante de la iglesia del nombre de Jesús en todas las edades. Amén, verdad. Entre estas primeras herejías estuvieron una herejía que se llamó el ebionismo, que era una herejía que tenía que ver con judaizantes, que le estaban diciendo a los cristianos que ellos tenían que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Sí, amén. Otra de las herejías fue el gnosticismo, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a ampliar un poquito mejor la enseñanza sobre el gnosticismo. Y también hubo otras herejías como el marcionismo y el montanismo. El Nuevo Testamento contiene advertencias para que no se abrace a la falsa doctrina y a las herejías. Por ejemplo, tenemos nosotros textos como Mateo 7:15, Romanos 16:17 al 18, Primera de Corintios 11:19, Efesios 4:14, Segunda de Timoteo 4:3, Hebreos 13:9, Segunda de Pedro 2:1, Primera de Juan 4:1 y otra cantidad de citas que nos dicen que tenemos que tener cuidado contra las falsas doctrinas. Amén. Si a la iglesia se le había advertido eso, era porque las falsas doctrinas iban a llegar, las herejías iban a llegar e iban a poner en peligro a la iglesia. También la Escritura predice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo dice Mateo 24, del 11 al 12, Segunda de Tesalonicenses 2:3, Primera de Timoteo 4:1 y otras porciones de la Escritura. Amén. El gnosticismo era una corriente doctrinal que ya existía en el mundo grecorromano antes de que apareciera la iglesia cristiana. Amén. Era una cosa que se había desarrollado a partir de la filosofía griega. Como ya lo dijimos, el gnosticismo enseñaba que lo material es absolutamente malo y que lo único bueno es lo espiritual. Debido a que el Dios bueno es espiritual, decían ellos, entonces Él no se puede contaminar creando la materia. Y por esta razón, Él tuvo que crear a unas deidades inferiores que reciben el nombre de eones para que éstas hicieran la obra de la creación del mundo material. Eso era, a grosso modo, lo que enseñaba el gnosticismo. Este gnosticismo se infiltró fuertemente en el cristianismo por medio de las obras de una escuela de pensamiento que ha sido conocida como los apologistas griegos, que desarrollaron sus escritos entre los años 130 al 180 después de Cristo. Ellos, afectados por la idea de que lo material es intrínsecamente malo, llegaron a aborrecer la enseñanza bíblica de que el único Dios fue manifestado en carne y enseñaron que no fue Dios, sino otro, una deidad inferior creada por Él, la que hizo el mundo. Ellos no pudieron entender la palabra o logos de Juan 1:1.
se refiere a Dios mismo en su autoexpresión o su autorrevelación, y llegaron a inventar que la palabra fue la primera creación de Dios y que por lo tanto la palabra era un ser que estaba subordinado a Dios. Ellos tampoco pudieron entender que el Hijo es una referencia a Dios mismo manifestado en la carne, por lo cual llegaron a inventar que el Hijo fue ese Dios menor o esa primera creación que Dios tuvo que hacer para por medio de este poder crear al mundo. Así que los apologistas griegos fueron los primeros escritores en separar a Jesús de Dios, negando así la enseñanza de la iglesia primitiva, negando también la palabra de los apóstoles y de los profetas que enseñaron que Jesús es el Padre mismo manifestado en la carne como un hijo. El más destacado de estos apologistas griegos fue Justino Mártir, quien fue asesinado durante las persecuciones de Marco Aurelio, y otros fueron Aristides, Diogneto, Tatiano, Teófilo y Atenágoras. En la primera apología de Justino Mártir podemos ver nosotros, por ejemplo, y también en la primera apología de Justino Mártir y en su obra titulada Diálogo con Trifón, las cuales se pueden encontrar por internet, y por eso nosotros invitamos a los que nos están oyendo en esta hora que saquen también su tiempo y pueda comprobar que lo que estamos diciendo es verdad. En aquellas obras se pueden leer estos pensamientos. Amén. Lo que acabamos de decir, que ellos creían que el Hijo, el Logos, era la primera creación de Dios, y por lo tanto ellos negaron la enseñanza del Nuevo Testamento de que Jesús es Dios mismo manifestado en la carne. Este mal llamado gnosticismo cristiano también condujo a otras invenciones, como por ejemplo que Jesús no tuvo un verdadero cuerpo de carne humana, por lo que él era una especie de fantasma con un cuerpo espiritual, y etcétera, etcétera, etcétera. Los años 170 al 325 después de Cristo son conocidos como la antigua edad católica. Amén. Esta edad ha recibido ese nombre no como una referencia a la Iglesia Católica Romana, pues esta todavía no existía, sino que más bien utiliza la palabra católica en el sentido de universal, porque en ese momento se considera que no hubo grandes divisiones en la cristiandad. Sin embargo, varios escritores de este tiempo fueron afectados por la doctrina del logos gnóstico que habían fabricado los apologistas griegos previamente. Entonces vemos cómo una invención, la invención del logos de los apologistas griegos, comenzó a afectar a escritores de épocas posteriores. Así, por ejemplo, entonces vemos que Tertuliano, un hombre que vivió entre el año 160 al 220 después de Cristo, fue afectado por este logos gnóstico de los apologistas griegos. Sí. Tertuliano empezó como un miembro fiel de la iglesia cristiana. Empezó como un miembro fiel, habiendo entrado en el cristianismo alrededor del año 198 después de Cristo. Y estando dentro del cristianismo, escribió varias obras en defensa de este. Sin embargo, alrededor del año 207 después de Cristo, Tertuliano apostató de la fe y se adhirió a la secta del montanismo, que dirigía un llamado profeta llamado Montano. Fue en ese periodo de su apostasía cuando Tertuliano, que ya había menospreciado la fe apostólica, comenzó a desarrollar una rara idea de que en un principio Dios el Padre estaba solo, pero que luego emanaron de él dos personas, a una de las cuales él llamó el Hijo Trinitario y a la otra el Espíritu Trinitario. Así, él creyó que en un principio el Padre estaba solo, pero que luego Dios se distribuyó en una Trinidad para poder traer salvación, y también dijo que el Padre Trinitario era la cabeza y que era mayor a los otros dos miembros de la Trinidad, era como el jefe de esa Trinidad. O sea que vemos nosotros que Tertuliano creyó en una Trinidad, o él desarrolló una Trinidad, se inventó una Trinidad que es muy diferente a la Trinidad que los trinitarios de hoy en día creen. Sin embargo, muchos trinitarios toman a Tertuliano como uno de sus padres, cuando en realidad Tertuliano enseñó fue una doctrina que era diferente a la que ellos creen hoy en día. Pero Tertuliano fue el primer hombre que habló acerca de una Trinidad. Ahí fue donde empezó esa idea, no como se cree actualmente, pero ahí fue donde comenzó esa idea a tener eco. Por el año 223 después de Cristo, Tertuliano plasmó estas ideas en su obra titulada Adversum Praxeas o Contra Praxeas. Esta obra se puede encontrar por internet también, pero en el idioma inglés.
Yo actualmente estoy trabajando en una traducción de esa obra para poder mostrarle a la gente qué fue lo que creyó Tertuliano y cómo fue que lo creyó. Es muy importante porque nos va a ayudar también, cuando tengamos esa obra traducida al español, nos va a ayudar a ver muchas cosas que es necesario que nosotros entendamos y que vamos allí en aquellas obras de Tertuliano para poder tener luz, para darnos cuenta de dónde fue que salió la herejía de la Trinidad y cómo era que se creía originalmente. Así vemos que el primer proponente de la idea trinitaria fue un hereje que había renunciado voluntariamente al cristianismo primitivo. Tertuliano ya había renunciado al cristianismo primitivo y estaba metido en una secta que se llamaba los montanistas cuando él escribió Adversum Praxeas o Contra Praxeas y desarrolló la idea trinitaria. Desde la secta de los montanistas, Tertuliano atacó frecuentemente a los pastores u obispos de Roma que fueron legalmente elegidos por los cristianos de aquella época, especialmente a Víctor, que fue obispo entre el año 189 al 199 después de Cristo, al pastor Seferino, que fue obispo entre el 199 al 217 después de Cristo, y a Calisto, que fue obispo o pastor de la iglesia de Roma entre el año 217 al 222 después de Cristo. Y es muy importante aquí que tengamos presente esto. Mire, dado que el nombre de Praxeas, o sea, contra el que escribió Tertuliano en la obra Contra Praxeas, dado que el nombre de Praxeas puede significar entrometido, el reconocido historiador Justo González ha dicho en su obra Historia del Cristianismo que Praxeas era realmente el obispo de Roma llamado Calisto, y a este era a quien Tertuliano estaba atacando en su escrito. Y qué interesante esto, mi hermano Pedro Pablo y todos los hermanos que nos están oyendo y todos los amigos, es que Justo González no fue un escritor unicitario, sino que él creía en la Trinidad, este historiador Justo González, y Justo González es el que nos dice a nosotros que Tertuliano en realidad estaba atacando al pastor de la iglesia de Roma, al obispo de Roma que se llamaba Calisto. Entonces mire usted que hasta los trinitarios reconocen que Tertuliano era un hereje cuando escribió la primera obra o la obra más destacada de él con respecto a la Trinidad y desarrolló la idea trinitaria. Incluso en su obra Contra Praxeas, el propio Tertuliano reconoció que la mayoría de los creyentes de su época, es decir, la gran mayoría de las personas que se identificaban como cristianos en su día, se adherían a la unicidad de Dios, siendo esta la fe de los cristianos comunes y sencillos, a los que él en un tono irónico y burlón dice que no llamará imprudentes e ignorantes. Del mismo modo, aclaró Tertuliano que por esa razón la gran mayoría de cristianos desconfiaban de la distribución que él se estaba inventando, lo que él llamó la distribución, de que el Padre, según la cual la sola deidad del Padre se expandió dentro de otras dos personas. Y Tertuliano reconoce que la gran mayoría de las personas no confiaban en esa enseñanza que Tertuliano estaba dando, porque era una enseñanza que él apenas estaba inventando. Amén. Todos ellos consideraban, todos los creyentes, cuando leían eso acerca de la distribución supuesta que se inventó Tertuliano, todos aquellos creyentes de la iglesia consideraban que eso era dividir la unicidad de Dios. Y muy interesante, escuchen esto que Tertuliano escribió en el capítulo 3 de su obra Contra Praxeas. Escuchen lo que dice Tertuliano, que esto es muy importante porque son las palabras del propio Tertuliano. Miren lo que dice este hereje que escribía en contra de la iglesia del nombre de Jesús. Dice Tertuliano: los sencillos, refiriéndose a la iglesia, dice, de hecho, no los llamaré imprudentes e ignorantes, pero sí los llamaré sencillos, dice él en un tono burlón e irónico. Dice que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, y mire usted, está diciendo, la mayoría de los creyentes creen en la unicidad de Dios. Mire usted, el mismo Tertuliano lo está diciendo. Eso es muy importante que usted, querido amigo, usted, querido oyente, lo tenga muy presente. Amén. Fue el mismo Tertuliano el que lo dijo. Amén. Dijo, ellos son la mayoría de creyentes. Aleluya. Dice, ellos están alarmados con la dispensación de los tres en uno, sobre la misma base en que su misma regla de fe les saca a ellos de la pluralidad de dioses del mundo al único Dios verdadero. Y dice Tertuliano, no entendiendo que aunque Él es el único Dios verdadero, uno tiene que creer en Él con su propia economía. Ellos, o sea, la iglesia del nombre de Jesús, ellos consideran que el orden numérico y la distribución de la Trinidad son divisiones de la unicidad. Miren, o sea que esto es muy importante. Tertuliano dice aquí que ellos eran la mayoría de creyentes, que ellos no aceptaban la idea de Tertuliano
porque ellos consideraban que ese orden numérico y esa distribución de la Trinidad lo que hacía era dividir la unicidad de Dios. Amén. Queda claro entonces que Tertuliano fue considerado un hereje por la iglesia oficial de su época. Amén. E igualmente el trinitarismo fue rechazado como una invención herética que atentaba contra la unicidad de Dios. Amén. Si usted quiere comprobar lo que yo le estoy diciendo, vaya y consulte la obra de Tertuliano, Adversum Praxias, busca el capítulo 3 y se dará cuenta que es verdad lo que estamos diciendo. Amén. Hipólito, otro escritor de aquella época, quien murió cerca del año 236 después de Cristo, fue otro hereje que montó una pequeña iglesia alterna en Roma. O sea, no se conformó con la iglesia de Roma, sino que montó una pequeña iglesia alterna para enseñar herejías allá. Y en esa iglesia él abrazó el trinitarismo que inventó Tertuliano. Incluso la iglesia católica romana clasifica a este Hipólito como el primer antipapa. Como el primer antipapa. Pues al igual que Tertuliano, este Hipólito también se opuso a los obispos de Roma, Seferino y Calisto. O sea que es curioso acá, hermano Pedro Pablo, la Iglesia Católica, para tratar de mostrar la continuidad y lo que ellos llaman la sucesión apostólica y todo ese asunto, Sí. ellos tienen que decir que Seferino y Calisto fueron papas, porque recordemos que para la Iglesia Católica ser obispo de Roma es ser el papa. Sí. Pero nosotros sabemos que en esta época que estamos estudiando no habían papas y no había nada al respecto, porque la Iglesia Católica fue una invención posterior. ¿Verdad? Además, curiosamente, a los que ellos están llamando como papas, a Seferino y Calisto, eran creyentes en la unicidad de Dios. O sea que la Iglesia Católica no tiene ninguna forma de reclamar que aquellos hombres fueron papas, porque aquellos hombres realmente creían, Víctor, Seferino y Calisto realmente creían en la unicidad de Dios. Amén. Y fue el hereje Hipólito el que se opuso a ellos y el que supuestamente defendía la herejía de la Trinidad en contra de la enseñanza de los obispos Seferino y Calisto. Amén. O sea que hasta la propia historia desmiente por completo la enseñanza de la herejía de la Trinidad, de que esa doctrina proviene de la palabra del Señor. Nos damos cuenta que proviene de herejes que estaban por fuera de la iglesia verdadera de aquel entonces. Entonces recordemos que la Iglesia Católica inventa que los papas existieron desde siempre y por eso intenta dar esos títulos a hombres como Seferino y Calisto, que a diferencia de lo que cree el catolicismo de hoy, más bien creían en la unicidad de Dios y rechazaron vehementemente a la herejía trinitaria que fue inventada en sus días. Amén. En su obra contra Noeto, que Noeto era otro maestro de la unicidad de Dios, se puede ver el desprecio de Hipólito contra la iglesia mayoritaria de Roma y el desprecio o la manera horrible en la que él trata a los obispos o los pastores Seferino y Calisto. Orígenes, quien fue otro hombre que vivió entre el año 185 al 254 después de Cristo y vivió en Alejandría, Egipto, también acogió la herejía trinitaria que fue inventada por Tertuliano. Miren ustedes, queridos oyentes, cómo ocurren las cosas. Primero, los apologistas griegos se inventaron que Jesús no era Dios mismo manifestado en la carne y dijeron más bien que el Hijo era un ser que había sido creado por Dios al principio. Luego Tertuliano se apropia de esa idea, se inventa la herejía de la Trinidad, donde dice que el Padre estaba solo y luego se distribuyó en dos más, pero que el Padre continuaba o seguía siendo la cabeza de esa Trinidad y como el que la mandaba. Luego entonces otros hombres comienzan a apropiarse de esa idea como Hipólito y luego después viene otro hombre llamado Orígenes, quien también acogió la herejía trinitaria que fue inventada por Tertuliano. Pero le añadió, este hombre Orígenes le añadió de su propia imaginación para insertarle la doctrina del Hijo Eterno. Antes de Orígenes, nadie había hablado de la doctrina del Hijo Eterno porque para los apologistas el Hijo fue un ser creado por Dios en un momento específico y Tertuliano también creía lo mismo. Pero este hombre Orígenes le metió la idea del Hijo Eterno. Recordemos que Tertuliano había dicho que el Hijo es una distribución o emanación del Padre que se dio en un tiempo determinado. Es decir, Tertuliano realmente fue enseñanzas del gnosticismo, de los eones, donde Dios tuvo que distribuirse en una cantidad de deidades inferiores y él la tomó para decir que el Padre se había distribuido en un Hijo y en un Espíritu.
Tertuliano había dicho que el Hijo es una distribución o emanación del Padre que se dio en un tiempo determinado, pero en cambio ahora Orígenes decía que el Hijo siempre ha existido eternamente junto al Padre. Antes de Orígenes, nadie había hablado de un tal Hijo eterno. La enciclopedia Microsoft Encarta dice lo siguiente acerca de Orígenes, y es muy bueno que ustedes tengan presente. Mire, es una enciclopedia neutral la que estoy leyendo. Amén. ¿Sí? Amén. Es una enciclopedia neutral, aunque también de cierta manera afectada en algunos apartes por el catolicismo romano y la idea del catolicismo romano, porque nosotros tenemos que tener presente que la historia ha sido manipulada por el catolicismo romano. Amén. Entonces, miren lo que dice la enciclopedia Encarta. Dice, por el año 230, Orígenes fue ordenado presbítero por los obispos de Jerusalén y Cesarea, que hicieron esto sin tomar consentimiento de Demetrio, quien era el líder cristiano de esa región. Demetrio se opuso a este nombramiento. Para resolver la disputa, se celebraron 2 sínodos en Alejandría. En el primero se prohibió a Orígenes enseñar, mientras que en el segundo se le privó de su sacerdocio. Mire usted, un hombre fue nombrado presbítero sin el consentimiento del líder cristiano de aquella región. Se ve entonces que algunos líderes cristianos se estaban dejando influenciar ya por las falsas doctrinas. Sí, amén. Pero cuando Demetrio se dio cuenta de esto, se opuso a ese nombramiento, y lo que se hizo fue que a Orígenes se le prohibió enseñar y se le privó de el sacerdocio. Así que la llamada doctrina del Hijo Eterno, nos damos cuenta que la llamada doctrina del Hijo Eterno fue inventada también por un hombre que fue considerado un hereje por la iglesia de su tiempo. Sí, amén. Al igual que Tertuliano, Sí. Orígenes también admitió que la mayoría de los creyentes de su época rechazaban a la nueva idea trinitaria por considerarla una herejía. En su obra titulada Comentarios sobre Juan, una obra de Orígenes que se llama Comentarios sobre Juan, habló en la sección 2.3 lo siguiente. Dice, habló sobre la gente que no creía la doctrina de él, y dice así, habló sobre ellos y les dijo: los que no conocen más que a Jesucristo y a este crucificado, considerando que la palabra hecha carne es toda la palabra, y saben que solo es Cristo después de la carne. De los tales, de una gran multitud, mire usted, dice, hay una gran multitud entre los que se cuentan como creyentes. O sea que el mismo Orígenes reconoce que la gran multitud de personas de aquella época creían era en la unicidad de Dios, y consideraban que Jesucristo es toda y la completa palabra de Dios hecha carne. Y dice también, le atribuyen todo a él y lo consideran como a su Padre, es decir, a Cristo. Pero dice, hay una gran multitud. Ahora, si usted quiere comprobar si es verdad lo que yo le estoy diciendo, vaya y consulte la obra Comentarios sobre Juan de Orígenes y se dará cuenta que lo que le estoy diciendo es la verdad. Aleluya. De manera que vemos que la iglesia de finales del siglo II y principios del siglo III continuaba creyendo en la unicidad de Dios. Amén. Mientras que el dogma de la Trinidad fue inventado y desarrollado por herejes que se encontraban por fuera de la iglesia, Amén. tales como Tertuliano, Hipólito y Orígenes, y nos damos cuenta que esa idea no nació de la Biblia, de la palabra de Dios, sino que provenía del gnosticismo. Amén. A estos trinitarios tempranos se opusieron no solo los pastores Víctor, Seferino, Calisto y Demetrio, sino otros predicadores y escritores como Noeto, Epígono, Cleómenes y Sabelio, que en su día se identificaron como monarquianos, que significa los seguidores del monarca, del único Dios y Rey. Amén. Con el título de monarquianos, ellos buscaron una identificación contra la supuesta distribución trinitaria que se inventó en su día. Muchos siglos después, los historiadores del siglo XIX le dieron el apodo de modalistas, pero ese apodo es un apodo reciente, el apodo de modalistas. Amén. Y por eso es que en las obras de la historia de la iglesia de hoy en día, a ellos se les llama los monarquianos modalistas o simplemente modalistas. Es decir, cuando usted va a ver una obra de la iglesia, de la historia de la iglesia del día de hoy, que es escrita por trinitarios, usted se va a dar cuenta que a Víctor, a Seferino, a Calisto, a Noeto, a Epígono, a Cleómenes, que eran personas que defendían la unicidad de Dios en aquella época, a Demetrio, a Sabelio, aquellos que eran defensores de la unicidad de Dios en aquella época, usted va a encontrar que estas obras los llaman los monarquianos modalistas. Monarquianos porque creían que solamente hay un monarca, un único Dios y Rey. Amén. Y modalistas porque dicen ellos que hablaban de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente modos de expresión de un único Dios. Amén. Amén.
Este título de monarquianos modalistas que le han dado los historiadores a aquellos creyentes de aquella época en la unicidad de Dios, también se hizo con el fin de diferenciarlos de otro grupo que ahora se conoce como los monarquianos dinámicos o adopcionistas, quienes fueron personas que en el siglo III fueron seguidores de Pablo de Samosata. En el siglo III ellos creyeron en un solo Dios, pero ellos negaban que Jesús fuera Dios mismo en la carne. Es decir, estos monarquianos dinámicos, o los que hoy en día se conocen como monarquianos dinámicos, se diferenciaron de los monarquianos modalistas, porque los monarquianos modalistas sí creían en un único Dios, pero además creían que Jesús es el único Dios manifestado en carne. Y realmente la lucha más fuerte que hubo en aquella época fue la lucha de los monarquianos modalistas contra los herejes trinitarios que empezaban a desarrollar esa herejía en aquella época que les tocó a ellos vivir. Amén. Hoy en día, mire usted, hoy en día no sobrevive ninguna de las obras escritas por aquellos modalistas. No hay ninguna obra, usted no puede encontrar ninguna obra. Si usted quiere buscar una obra de Noeto, no la encuentra. Si quiere buscar una obra de Epígono, no la encuentra. Si quiere buscar una obra de Seferino, no la encuentra. Si quiere buscar una obra escrita por Calisto, no la encuentra. Si quiere buscar una obra escrita por Sabelio, no la encuentra. ¿Por qué razón no encuentra usted las obras de ellos? Porque el catolicismo romano las destruyó cuando llegó a dominar al Imperio Romano y acogió en su seno al dogma de la Trinidad. Es curioso porque Orígenes cita y dice que habían obras, y habían muchas obras. No solamente de estos hombres que acabamos de citar, porque estos hombres que acabamos de citar son solamente un ejemplo de maestros que enseñaban la unicidad de Dios, pero tuvieron que haber habido muchos más de los cuales no tenemos conocimiento en razón a que sus obras se perdieron, y solamente por esta razón nuestra información sobre los monarquianos modalistas de aquella época de los siglos II y III es obtenida a partir de las obras de sus oponentes trinitarios, tales como Tertuliano, Hipólito y Orígenes, los cuales debido a sus sesgos doctrinales pueden haber tergiversado deliberadamente las opiniones de los modalistas. Amén. Y de hecho lo hicieron, porque si hoy en día tergiversan también lo que nosotros decimos, y nosotros estando vivos y podemos replicar, ¿cómo sería con aquellos hombres también? ¿Cómo tergiversarían la doctrina que ellos enseñaban? ¿Verdad? O sea que lo que a nosotros nos ha quedado es una tergiversación prácticamente de lo que aquellos hombres enseñaron y dijeron. ¿Verdad? Lástima que no tenemos las obras de ellos. Hubiera sido muy importante poder tenerlas. Ojalá aparecieran esas obras, ojalá por ahí se pudiera encontrar en algún momento algún manuscrito de ellos. Si tuviéramos la oportunidad, sería algo supremamente valioso e importante. Amén. Curiosamente, con el paso de los siglos, aquellos trinitarios tempranos que en su día fueron catalogados como herejes, posteriormente fueron catalogados como héroes por el catolicismo romano y destruyeron las obras de los que eran la verdadera iglesia y les dieron el estatus de héroes a los que en aquel tiempo fueron considerados como herejes. Amén. Sabelio fue un destacado maestro que enfrentó a los trinitarios tempranos durante el siglo III. Amén. Por esta razón, vemos nosotros que es torpe la extendida difamación trinitaria de que la unicidad de Dios se inició con Sabelio. Es que Sabelio enfrentó a los trinitarios durante el siglo III, pero posterior ya a otros maestros como Noeto, Epígono, Víctor, Seferino, apareció luego Sabelio. Entonces, hay por ahí, usted puede ver en libros trinitarios, historia de la iglesia y en otros libros trinitarios, donde dicen que el origen de los creyentes unicitarios es Sabelio. Eso es una gran mentira, porque Sabelio aparece mucho tiempo después, cuando ya otros habían enfrentado a Tertuliano, y ya habían enfrentado a Hipólito, y ya habían enfrentado a Orígenes. Sabelio se enfrenta contra otra generación de trinitarios. Amén. Nuestra información acerca de Sabelio proviene principalmente de ciertos escritores del siglo IV. Amén. Fíjese usted, no de escritores del siglo III, porque parece que no los hubo o las obras se perdieron. Pero tenemos que recurrir a escritores del siglo IV, tales como Atanasio y los capadocios, que vivieron tiempo después de Sabelio. Ellos son los que nos dan alguna información de Sabelio, y ellos son los que hablan mal de Sabelio, y ellos son los que dicen una cantidad de tonterías acerca de Sabelio. Por ejemplo, a Sabelio se le acusa de haber enseñado una teoría un tanto extraña, a saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo corresponden a papeles o funciones que el único Dios ocupó de manera sucesiva, pero que nunca las ha ejercido simultáneamente. Es decir, como si Dios solo pudiera haber sido Padre en la creación, solo pudiera haber sido Hijo en
en nuestra salvación o redención, y solo pudiera ser Espíritu Santo en la regeneración. Sin embargo, debemos recordar que ese informe proviene de trinitarios que muy fácilmente pudieron tergiversar la opinión verdadera de Sabelio. Un reconocido historiador llamado Jaroslav Pelikan, que nos dice y nos comenta que ese informe es un tanto dudoso. Incluso muchos trinitarios del día de hoy difaman a los creyentes actuales en la honestidad de Dios, propagando mentirosamente que nosotros creemos en 3 manifestaciones sucesivas del único Dios. Pero lo que nosotros creemos, de acuerdo con la Biblia, no es eso, sino más bien que el único Dios siempre ha sido espíritu y será espíritu. Amén. Que Dios se manifestó en carne como el Hijo. Y por eso, a partir de la encarnación, el único sujeto divino, el único Dios, ha podido ejercer simultáneamente las funciones de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Amén. Simultáneamente, miren ustedes, Dios puede ejercer simultáneamente esas funciones a partir de la encarnación, y cualquiera otra de sus muchas funciones, tales como el Salvador, el Sanador, el Eterno, etcétera, que nunca las funciones de Dios se limitan a ningún número de 3. ¿Verdad? Es decir, Dios puede ejercer simultáneamente todas sus funciones. Amén. Pero la función de Hijo, esa sí la ejerció solamente a partir de su encarnación. Amén. Bueno, para ir concluyendo, ya vamos a ir concluyendo esta maravillosa historia. Se da usted cuenta lo interesante que está, cómo nosotros podemos ir a través de un estudio objetivo de la historia, de un análisis serio y sincero de la historia, no afectado por la mano oscura del catolicismo romano. Nos damos nosotros cuenta cómo podemos estar alumbrados y entender qué era lo que creía realmente la iglesia verdadera de aquella época. Amén. Para ir concluyendo, vemos entonces que los precursores del trinitarismo fracasaron en entender la manifestación de Dios en carne. Tertuliano, Hipólito y Orígenes, ellos fracasaron en entender que Dios se manifestó en carne. Amén. Y en vez de aceptar que la Biblia hace la distinción entre Dios y su Hijo solamente en relación a la encarnación, Amén. ellos erróneamente atribuyeron esta distinción a la naturaleza divina, y por eso comenzaron a hablar de una supuesta Trinidad ontológica. Aquellos herejes se apartaron de la revelación de Dios en Cristo, porque como lo escribe el hermano David Bernard, que también es un escritor apostólico muy reconocido en el día de hoy, en su libro Historia de la Doctrina Cristiana, estos herejes trinitarios, Tertuliano, Hipólito y Orígenes, fallaron en purgarse de las ideas paganas de su propio pasado y cultura. En vez de confiar, dice el hermano Bernard, en vez de confiar a estos hombres en el poder transformador del Espíritu Santo, trataron con demasiada fuerza en ser intelectualmente agradables a su cultura y sociedad. Amén. Como muchos pastores hoy en día, que en vez de predicar la palabra, lo que intentan es ser intelectualmente agradables a la cultura y a la sociedad, y se apartan de lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Psicológicamente hablando, dice el hermano Bernard acerca de Tertuliano, Hipólito y Orígenes, parece que ellos se enorgullecían de su gran conocimiento y razonamiento humano, por lo cual fueron pervertidos por estas mismas cosas. Como actualmente muchos hombres dicen, mis títulos de teología, mis doctorados de teología, mis maestrías en teología, y se enorgullecen de estas cosas, pero se están alejando de la palabra del Señor. Por ejemplo, Justino el mártir, del que hablamos, que desarrolló la idea del logos gnóstico y lo metió dentro de la Trinidad, dentro de la cristiandad. Este Justino hizo claridad a todos de que él era un gran filósofo, y Tertuliano y Orígenes fueron abiertamente despectivos de la mayoría de los creyentes y los ridiculizaron como ignorantes y gente sencilla. Los que sabían realmente eran ellos, porque supuestamente ellos eran gente muy letrada y muy ilustrada, y realmente ese orgullo fue también parte de su perdición. Amén. Para principios del siglo IV, para terminar ya lo que estamos hablando, porque recordemos que nuestra enseñanza hoy va hasta el año 313 después de Cristo, es decir, a principios del siglo IV. Para principios del siglo IV parece que se dio una decadencia espiritual en general. Amén. Esto es muy importante tenerlo presente. Vea, solamente basta con una generación que no le predique la palabra de Dios a la siguiente para que llegue la decadencia espiritual. ¿Verdad? Y parece que a finales del siglo III
los creyentes no sostuvieron con la misma vehemencia del principio del siglo III, con la misma vehemencia, no enfrentaron la defensa de la fe. Amén. Y entonces aquellos hombres que se habían inventado esas doctrinas raras del logos gnóstico, que era ya un Jesús diferente a Dios el Padre, aquellas personas comenzaron a tomar fuerza y a llenar al mundo con sus herejías. Amén, amén. Según como el tiempo fue pasando, parece que la gente fue confiando cada vez menos en el poder del Espíritu Santo, y el gran derramamiento del Espíritu se atenuó. Parece que el bautismo del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en lenguas, por el cual mucha gente se había preocupado anteriormente, se constituyó en una experiencia del pasado, y la iglesia en su conjunto se hizo susceptible a las influencias y modos de pensamiento paganos. Por eso es que nosotros tenemos que avivar el fuego del Espíritu de manera permanente. La iglesia no se puede olvidar de cuáles son sus orígenes. Sus orígenes son el día del Pentecostés. Amén, amén. La iglesia primitiva, tenemos que acordarnos nosotros. Amén, amén. Entonces, al final de este periodo, y por el año 313, apareció en escena un hombre llamado Constantino. Constantino, el hijo de Constancio, quien como coemperador expidió un memorable edicto conocido como el Edicto de Tolerancia o el Edicto de Milán, en el que afirmaba que el cristianismo era aprobado por el imperio. Note usted, un emperador romano diciendo esto, Sí. que el cristianismo era aprobado por el imperio, que su adoración era legal, que cesaba toda persecución contra el cristianismo. Vale aclarar que el Edicto de Milán consideraba como cristianos a todas aquellas personas que se identificaran como tal sin prestar atención a su profesión de fe. Porque ya nos damos cuenta que para este periodo ya había mucha gente que se llamaba cristianos, que en realidad estaban bastante lejos de lo que la iglesia apostólica, de lo que la iglesia primitiva había enseñado al principio. Amén, amén. Tal como ocurre hoy en día. Sí. Ya hoy en día también usted se da cuenta que mucha gente se llama cristiana, pero están Sí. bastante lejos de lo que enseña la palabra de Dios. Amén, amén. Por eso nosotros decimos hay que volver a las fuentes, hay que volver es a la Biblia. Amén. ¿Cómo es que este señor Constantino llegó a esta idea de, siendo un emperador romano, de aprobar el cristianismo y volverlo como legal? Pues la razón es porque Eusebio, según como lo narra Eusebio de Cesarea, un historiador, en su Vita Constantini, o la vida de Constantino, una obra que escribió Eusebio de Cesarea, que se convirtió en un biógrafo de Constantino, Amén. dice Eusebio que esto fue resultado inmediato de un presagio que tuvo Constantino antes de su victoria en la batalla del puente Milvio, el 28 de octubre del 312, donde él ganó una batalla. Sí. Supuestamente Constantino tuvo una visión donde él vio, mirando hacia el cielo, vio una cruz, Una cruz, sí. ¿sí? Vio una cruz frente al sol. Sí. Tras esto, tuvo un sueño en el que se le ordenaba supuestamente poner un nuevo símbolo en su estandarte, que era el símbolo de la cruz. Sí. Como él vio la cruz con una supuesta inscripción que decía "In hoc signo vinces", con este signo vencerás, entonces él mandó a pintar la cruz en los escudos de todo su ejército y venció a Magencio, que era su opositor, y por tanto entonces dice que por esta victoria, por esta hazaña, este hombre dijo que él tenía que convertirse al cristianismo, y por esta razón fue que tomó la idea de que en el año 313 se suscribiera el Edicto de Tolerancia. Es decir, la constante en toda la época que hemos venido estudiando es que los emperadores paganos persiguieron a la iglesia, pero ahora aparecía un emperador diciendo que no había que perseguirla. Antes, al contrario, era como un orgullo ser cristiano, y la adoración cristiana fue considerada legal. El problema es que para este tiempo la iglesia había caído en un decaimiento moral y espiritual, y muchos ya estaban bastante lejos de lo que enseñaba la palabra de Dios, la iglesia primitiva, y por eso ellos permitieron o se dejaron influenciar por la falsa doctrina que ya los estaba afectando. Sin duda alguna, vamos a ver en el próximo periodo que vamos a estudiar, en el próximo periodo, que es la iglesia durante el desarrollo de la iglesia católica romana. Vamos a ver cómo este hombre Constantino, en vez de haberle hecho un bien a la iglesia, lo que hizo fue traerle graves problemas a la verdadera iglesia del nombre de Jesús. Pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima oportunidad.
Va a ser una grande bendición poder también compartir con ustedes la semana entrante, si Dios nos lo permite. Gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de compartir la palabra del Señor. Y muy bueno entonces que tengamos la oportunidad en esta hora de poder contestar algunas preguntas o recibir algunas opiniones de los hermanos allá en la cabina y de los oyentes. Amén. Amén, que es buenísimo, buenísimo. Estábamos atentamente escuchando a nuestro hermano Julio César. Si usted se encuentra en radio, puede llamar al 2278-2879. Recuerde que estamos en su radio Emanuel Peñalolén, 94.9 del dial FM. Y hermano Julio César, estaba pensando en esto de los que pusieron esto, que impusieron esta Trinidad y que fueron tan sutiles para imponerla, porque fueron sutiles para imponerla. Esto no se ha acabado todavía. Esto está pero fresquito. Si llamamos hoy día a una iglesia trinitaria, no sabe de dónde viene. Ellos dicen que son trinitarios porque se lo enseñó el obispo de su misión, porque se lo enseñó el pastor de su iglesia, pero no saben el origen que ellos tienen. O sea, dentro de esto no saben y aparte no les interesa, porque muchas veces no les interesa. A ellos les interesa lo único que ellos son trinitarios. Ahora, ¿por qué son trinitarios? No saben. Ahora yo le puse, no sé, a lo mejor estuvo malo, pero yo le puse, ellos son del Pachipicho, son del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esta gente tiene una doctrina totalmente errada sobre lo que tienen. O sea, dentro de todo no tienen nada, absolutamente nada, y reclaman algo que nació del gnosticismo. O sea, estamos hablando de que si los unicitarios, los del nombre, les decían que eran prácticamente herejes, ¿cuánto más los que nacieron del gnosticismo? Así que no pueden comparar entre los del nombre y los trinitarios, porque yo le digo una cosa, la iglesia del nombre, ¿verdad? Cuando usted dice que desaparecieron muchos escritos, ahora esos escritos podríamos decir que están y que los tienen los católicos, que los tienen camuflados, porque también puede ser que estén ahí y que no los quieran sacar. Dentro de eso. Podría ser, pero yo creo que lo que ocurrió fue que ellos los destruyeron para que no quedara más bien registro de lo que ellos creían. Pero muy importante lo que usted está diciendo, hermano Pedro Pablo, nos damos cuenta que la iglesia trinitaria no puede reclamar sus orígenes en la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva realmente no enseñó ni creyó en la herejía de la Trinidad. Más bien la herejía de la Trinidad es producto del gnosticismo, de los apologistas griegos como Justino, que eran unos herejes, y también de Tertuliano, Hipólito y Orígenes, que eran unos herejes, que ellos mismos, la misma historia nos lo muestra, que ellos se opusieron a los pastores legalmente constituidos en la iglesia de Roma, y también a los maestros que enseñaron la doctrina de la unicidad de Dios en aquellas épocas. Entonces nos damos cuenta que realmente eran personas que estaban por fuera de la iglesia, que no se quisieron conformar a la verdad del único Dios. Ahora, es muy importante también tener aquí que al terminar este periodo, la herejía de la Trinidad todavía no se había impuesto como oficial. Sí. Eso lo vamos a ver en el próximo periodo, porque faltaba todavía mucho tiempo para que esa doctrina se impusiera como oficial dentro de alguna iglesia llamada cristiana. Realmente eso fue una invención de unos herejes, pero comenzó a hacer un daño, comenzó a hacer mella, hasta que algunas personas también se dejaron contaminar, como hoy en día. Y lastimosamente, también tengo que decirlo, he visto muchos hermanos de la fe apostólica que por no prepararse bien, también están en peligro. Y por esa razón pueden ser víctimas de estas herejías. Por eso les decimos a los hermanos de la fe, afiáncense en la fe que aprendieron y afírmense para que no pierdan su corona, para que no pierdan lo que Dios ha sembrado en ustedes. Amén, amén. Es verdad. ¿Alguna pregunta de por aquí del estudio, de algún hermano o hermana Elsa? En realidad pregunta no, pero sí me llamó la atención algo que dijo mi hermano Julio César sobre la decadencia espiritual. A ver. Porque... sí, ahí está. De la decadencia espiritual, porque hombres como los que estuvieron antiguamente, por tener opiniones propias o especular sobre el evangelio, hicieron sus propias opiniones y hicieron errar a generaciones. Y es lo mismo que pasa hoy día en la iglesia, por los pastores, los líderes, los que se forman, los que estudian,
para poder aprender más del Evangelio, sacan sus propias especulaciones o creen más una mentira que a la verdad, y al final hay una decadencia espiritual de las generaciones van aprendiendo un Evangelio que en la mentira no está en la iglesia primitiva, o sea, ni siquiera está conforme a la Biblia. Y como los hermanos lamentablemente son tan ignorantes y no reconocen que ni siquiera leen la Biblia para poder decir es verdad o es mentira lo que me están enseñando, al final creen en una mentira y que se va de generación en generación, y al final hay una decadencia espiritual, y eso da pena en la iglesia, porque el Señor no nos llamó a ser ignorantes. Él necesita que nosotros sepamos sobre la Biblia. Hermano Julio César. Amén. Amén. Esa es una excelente opinión la que la hermana está dando. Es en realidad lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Exacto. La gente confía más en la enseñanza de un cierto líder espiritual que en lo que dice la Biblia. Amén. Y si lo que el líder espiritual dice contradice a la Biblia, le cree más al líder espiritual que a la Biblia. Exacto. Y no debe ser así, es al contrario, es al contrario. Lo que dice la palabra de Dios es probar los espíritus si son de Dios. Sí, amén, ¿Y cómo amén. se prueban los espíritus a ver si son de Dios? Pues por lo que enseña la Biblia, no hay ninguna otra forma. Amén. No es de ninguna otra manera. El apóstol Pablo también dijo, en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, Amén. porque en él habita corporalmente Realmente. toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Es decir, si las generaciones del siglo segundo y tercero de esta época que nosotros estamos estudiando, de la iglesia durante las persecuciones imperiales, si ellos hubieran creído a la palabra de Dios, no se hubieran tenido que afectar por esas doctrinas heréticas. Pero lamentablemente vemos que para finalizar el periodo, ya esas doctrinas heréticas sí habían hecho mucho daño en muchas personas. Como también hoy en día muchas doctrinas heréticas están haciendo daño en muchas personas. Por eso para muchas personas es más importante un evangelio hoy en día donde te hablen de que tú vas a ser prosperado económicamente, Sí, y ¿verdad? que te digan que tú vas a estar Sí. bien de salud, que realmente preocuparte por vivir una vida en santidad, con un verdadero arrepentimiento, ¿Verdad? ser bautizado en agua en el nombre de Sí, Jesús, amén, amén. recibir el Espíritu Santo, andar en novedad de vida y predicar una vida verdaderamente que dé frutos del Espíritu Santo. Hermano Julio Entonces es César, muy importante que tenemos nosotros un tengamos llamado. presente que tenemos que creer es en la verdad de la palabra de Dios. Tenemos un llamado. Sí, amén. Buenas noches. Aló, mi hermana. Aló, buenas noches. Buenas noches. Pastor, soy la hermana Pati. Hermana Pati, ¿cómo está usted? Bien, gracias a mi Dios. Amén. A mi único Dios. Amén, amén. 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 Hermana Pati, hermano Julio César, ¿escucha usted? Hermano Julio César, ¿escucha? Sí, señor, estoy oyendo. Amén. Bueno, primeramente quería felicitarlos porque escuchar, aprender de lo que de dónde uno salió, eso es importante. Amén, Amén. amén. Porque uno tiene una cultura, o sea, es como un árbol genealógico. Amén, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces, aprender de lo que nosotros, de la gente de atrás, cómo se formó todo esto, es importante porque más adelante nosotros eso nos va a dar la firmeza para poder hablar y enseñar este tema, porque Amén. el Señor a nosotros, Él no es egoísta con su palabra, Él no es egoísta con la sabiduría, porque si uno le pide, Él lo da. Amén. Entonces, es bueno que hayan personas como El el hermano pastor, Julio. el hermano Julio, perdón, Sí. que él estén haciendo Exposición. este estudio, Amén. que lo estén haciendo, porque sabe que es importante, sobre todo para una persona, para que tenga las cosas bien definidas. Amén. Amén. Y que también le doy gracias a mi Dios que le haya dado la sabiduría para poder entender este tema. Sí, Amén, así amén. es. Y así que yo, muchas bendiciones, mi hermano, y yo, sabe que yo no soy muy experta en el tema, entonces ahora estoy aprendiendo un poquito más Amén. Amén. para poder, Amén, gloria a Dios. sabe que eso que yo le dije del árbol genealógico es como usted, su origen, Sí. es como saber de dónde usted salió, Amén. una cosa así. Y es como cuando uno dice, yo sé que eres mi papá, Sí. eso, es como una certeza que uno tiene. Amén. Así
que yo le doy mis bendiciones y que está hermoso el estudio. Tengo todo acostado y la radio ahí prendida, así que los tengo de fondo. Amén, amén. Y todo ahí atento, porque hasta los chicos están escuchando. Amén, amén. Así que el Señor les bendiga, a mi hermano Julio César también, que el Señor lo bendiga mucho. Amén. Y darle las gracias nomás por lo que están haciendo, porque aparte de nosotros que somos los miembros de la iglesia, hay mucha gente que está escuchando la radio, que son los radioauditores, que siempre a ellos les gusta escuchar la radio. Sí, y uno a veces sabe que ellos tienen hambre Sí. de aprender. Amén. Porque por lo mismo que dijo recién mi hermana Elsa, Sí. en la iglesia hay mucha decadencia, y ahora en este momento, claro, dentro de las iglesias trinitarias hay mucha decadencia. Amén. Gente que va porque ya 20, 30 años ahí adentro, Sí, pero verdad. no van con un sentir, no van con un amor, no van Amén. por cumplir nomás, Así es. porque son evangélicos y porque adentro tienen un cargo. Y esa decadencia, eso es decadencia. Sí, amén. Porque va a llegar un punto en que después ellos van a estar tan fríos que les va a dar lo mismo seguir o buscar un Dios, buscar Verdad. a mi Dios nomás. Es verdad. Y sí. que el Señor los guarde y los ayude a poder Amén. entender, y sería regio que ellos, aunque tengan 80 años, pudieran entender cómo hay una hermana que Amén. creo que va a veces una mayor ya, Sí. que ella sabe la verdad, Amén. que el Señor le dio la oportunidad y a su edad ella sabe que hay un solo Dios y que es Jesús. Amén. 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 Así que mis bendiciones, mi pastor, Amén. hermano Julio Amén, César, amén. mi hermana Elsa, y Amén. adelante. Amén. Que Dios- Bendiciones. 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 Que Dios bendiga a nuestra hermana Patricia. Nuestra hermana Patricia llamada hermano Julio César. No sé si escuchó. Sí, ¿Escuchó? no, escuché todo, sí, hermano, escuché todo lo que la hermana Patricia, ¿cierto? La hermana Patricia dijo. Ujú. Lo que pasa. A ver, Una grande bendición, porque eso nos demuestra cómo la audiencia ha entendido el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en esta hora, gracias al Señor Jesús. Amén. De eso se trata, de mostrar la verdad no manipulada. Lamentablemente la historia también ha sido manipulada, Exacto. pero nosotros, gracias a Dios, estamos hablando para que la gente pueda entender la verdad y pueda entender cuál es la verdadera iglesia que ha predicado la verdad durante todos los siglos. Amén. Gracias a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que seguir adelante, y nosotros tenemos que seguir poniendo en alto el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestra insistencia todo el tiempo en estas enseñanzas que estamos dando es que la gente se vuelva a la Biblia, que se vuelva a la palabra de amén, Dios. amén. Que si un líder cristiano le está enseñando cosas a usted, Sí. lejos de la palabra del Señor, apartado de la palabra del Señor, le crea más bien a la Biblia, se salga de las Amén. doctrinas del error. Es mejor creerle a la Biblia, el Sí. tiempo es corto. Así Verdad. es. No se quede usted en una iglesia que porque un hombre habla muy bonito, que porque un hombre tiene muchos seguidores, Sí. que porque un hombre tiene mucho carisma. No, venga más bien a las iglesias donde se le habla la Amén, verdad. amén. Así seamos de pronto una manada pequeña, como dice la Escritura, Sí. Sí. aparentemente muy pocos, Verdad. pero predicamos la verdad y es mejor estar seguros en la fe. Verdad, amén. Amén. Hermano Julio César, le explico. La mayoría de los hermanos que están acá abrazaron una fe trinitaria antes. Verdad, Antes. sí, sí. Porque nosotros, usted sabe, usted me hizo una entrevista de unicitario a trinitario, o sea, de trinitario a unicitario. Usted me hizo una entrevista y muchas veces nosotros acá en la iglesia hay hermanos que siempre se van a sorprender, decir gracias a Dios, nosotros antes pensábamos esto porque ellos sí abrazaron una Sí. fe trinitaria. Sí. Entonces ellos están contentísimos, ellos están alegres con esto, y esto ha sido una bendición tremendo para la Radio Emanuel, este estudio. Yo sé que usted está cansadito, sé que le ha tocado duro porque usted estudia todo lo demás, pero créalo que a esto se ha pasado muchas veces en Radio Emanuel y ha sido de bendición. Y mientras se pasa, la gente llama pensando que está en vivo. Sí, amén. Porque hay gente que ha llamado durante el día que hemos pasado el anterior estudio, Sí. la parte número 1,
y llama y piensa que están en vivo. Entonces eso quiere decir que esto está provocando aquí en Peñalolén, que está provocando aquí en Chile algo. Amén. Que Dios está provocando algo con este estudio bíblico, que no va a ser un estudio bíblico normal, común, como mucha gente espera. No, este estudio bíblico trae fuego. Amén. Este estudio bíblico trae esa palabra de verdad, Sí, Jesús. esa palabra que quieren escuchar la gente y que está tan aburrido de escuchar mentiras, Sí, Señor. tan aburrido de escuchar engaños, de escuchar de esta falsa Trinidad que tanto tiempo la gente ha hablado y ha asegurado, y muchos han visto a tres, según ellos, hasta en el sueño se ha presentado este espíritu llamado Trinidad, se ha presentado este espíritu llamado Trinidad hasta en el sueño, y gente que ha soñado con tres, gente que ha soñado con dos, gente que ha soñado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces esto echa abajo lo que lamentablemente los padres, llamemos herejes, como le llama usted, o padres de la Iglesia Católica, hicieron. Y gracias a Dios esto está abriendo los ojos y está abriendo la mente de muchos. Amén. Entonces esta bendición usted nos deja acá en Radio Emanuel, y no crea que tan solo en internet, sino también aquí en Radio Emanuel. Así que ha sido pero fabuloso, hermano, ha sido pero espectacular este estudio. Yo sé que usted anda cansadito, se le nota en la cara que está cansadito. Hermano Pedro Pablo, para mí son palabras de gran gozo, Amén. de sumo gozo. Escuchar eso que usted me dice, los testimonios de los hermanos allá en Chile. Amén. También estas enseñanzas están quedando grabadas y se están colocando en mi canal de YouTube, Sí. porque no solamente queremos bendecir a la gente allá en Santiago de Chile, Sí. sino que también queremos bendecir a la gente en todo el mundo. Amén. Realmente nosotros, y yo lo tengo muy claro, tenemos que luchar por esta fe, porque si no la predicamos nosotros, entonces ¿quién la va a predicar? Amén. Es decir, nosotros tenemos que seguir anunciando la palabra de verdad, llenándonos de valor, Sí, sí. llenándonos nosotros del Espíritu de Dios y seguir avanzando, que lo único que tenemos seguro nosotros es la bendición de Dios. Amén. Cuando estamos bajo los mandamientos del Señor, lo único que tenemos seguro es la bendición de Dios. Realmente nada nos va a poder hacer frente y nada nos va a poder hacer daño. Estamos Amén. firmes en la fe, llevando la palabra y satisfechos de que la gente la esté entendiendo y la esté creyendo. Amén. Yo también creo, hermano Pedro Pablo, que lo que estamos haciendo no es en vano. Yo creo que mucha gente, a través de esas enseñanzas, del esfuerzo suyo, del esfuerzo de los hermanos allá en la radio, de también el esfuerzo que yo estoy haciendo, Amén. Amén. y también de todos los hermanos que están oyendo, vamos a ser transmisores de esta poderosa verdad que va a ayudar a sacar en este último tiempo, en el tiempo final, también a muchas personas de la herejía, Así del es. error, de la falsa doctrina. Así Hay que volver a la Biblia, Amén. hay que volver a la palabra del Señor, Así hay que volver a la fuente de verdad. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Un abrazo fuerte para ustedes. Amén. Me gozo mucho en el nombre del Señor Jesucristo y llevo en el corazón a todos mis hermanos allá del Ministerio Evangelístico Pentecostal Emanuel de Chile. Amén. 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 Hermano Julio César, también nosotros nos gozamos, nos alegramos muchísimo mire, prácticamente le doy gracias al Señor por la paciencia y la humildad que usted ha tenido de estar con nosotros, y de verdad le agradecemos muchísimo. Yo sé que esto va a causar mucha bendición acá, como ha causado el primer estudio, y más que eso, me gustaría que diera su página acá en radio para que la visitaran, para que los hermanos pudieran ver los estudios que tiene usted también bíblico y se pudieran alimentar de ellos. Amén, sí, hermano Pedro Pablo, sí, yo tengo varios sitios web. El primer sitio web es la megapágina apostólica www.pentecostalesdelnombre.com. Allí pueden encontrar libros, artículos y videos que hablan acerca de la fe apostólica. Amén. También tengo mi blog que se llama Jesús el Único Dios, cuya dirección electrónica es www.unicodios.blogspot.com. En ese blog hay una sección que se llama Iglesia. Amén. Sí. Usted le da clic ahí y usted va a encontrar mucho de lo que nosotros hemos venido hablando en estas enseñanzas, en estos videos. Amén. Posteriormente, con la ayuda de mi Dios, quiero escribir un libro sobre la historia de la Iglesia en nombre de Jesús que nos quede como una fuente de consulta Amén, amén. permanente y mucho más amplia
que lo que se puede hacer en un video, pero Amén. también reconozco que el video tiene muchas bondades, porque también ayuda a gente que no es buena lectora también a Sí. enterarse de esta palabra. Y también invito a los hermanos para que busquen mi canal de YouTube. Sí, Usted amén. lo busca Julio César Clavijo Sierra, mi canal de YouTube, y ahí usted va a encontrar muchas enseñanzas. He empezado a interesarme por colocar videos ahora, gracias a Dios, Dios nos está respaldando también en esto. Amén. Y veo que tenemos una muy buena cantidad de visitas gracias al Señor Jesucristo. Sí. Es el tiempo de seguir anunciando, de seguir predicando la palabra, es el tiempo de avanzar hacia la meta final que tenemos, que es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Nosotros ya estamos despidiéndonos, hermano Julio César, del programa, porque aquí son las 11:13. Y damos gracias al Señor por aquello, que damos gracias al Señor por este estudio bíblico. Y Dios bendiga mucho su iglesia, Dios bendiga su familia, Dios bendiga ese país tan lindo que es Colombia, que no lo conozco, pero lo he visto en televisión. Así que Dios le bendiga de gran manera. Y, Amén, amén. Mi hermano Pedro Pablo, el Señor Amén. Jesucristo le bendiga y le guarde. Amén. En el nombre del Señor Jesús. amén. Y que Dios bendiga también a todos los radio auditores. Así que nos despedimos. Sí. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.